Bien, muchas gracias, Bea, con esa recorrida que está haciendo Salud Pública con las diferentes direcciones de salud departamentales. Vamos a recibir con muchísimo gusto a partir de este momento al senador Sebastián Sabini, MPP Frente Amplio. Senador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. No puedo llegar. Las disculpas, creo que en 15 años de legislador, la segunda vez que llego tarde una nota. Está bien. Pero bueno, vale las disculpas. Todo bien. ¿Vio que hay que hacer el tren trampa al final? Absolutamente. ¿O alguna cosa? El transporte público tiene desafíos muy grandes, muy grandes. Bueno, el presidente tiene eso en la cabeza, ¿no? Lo del transporte metropolitano es una cosa que quiere resolver, pero bueno, en todo caso lo veremos más adelante. Beña, se aprobaron. Senador, ¿qué balance hace de la sesión de ayer? Bueno, primero logramos parte del objetivo que nos habíamos trazado en conjunto con el Poder Ejecutivo, con la bancada del Frente, de que el gobierno empiece a tomar las riendas de las instituciones públicas, ¿sí? Porque si bien, digamos, hace 18 días Yamandú asumió y los ministros asumieron sus responsabilidades, hay una buena parte de la gestión pública que aún seguía en manos, digamos, del gobierno anterior. En una nebulosa, una especie de stand-by, digamos. Claro, porque tenemos, bueno, la educación, la salud, el INAU, los bancos, todos los organismos de Contralor, las empresas públicas, ¿no? ANCAP, UTE, OCE, Antel, y estaban tomando decisiones y además, bueno, para mucha gente esto es un poco extraño, ¿no? Es decir, porque nos llegaban planteos, propuestas, necesidades. Entonces, bueno, esos organismos necesitan mayorías especiales. Esto también es algo que no todo el mundo sabe, pero se precisa 3/5 para nominar a esos presidentes, a esos directorios. Y, por lo tanto, implicaba un diálogo necesario, ¿sí? Esto venía un poco de la mano, bueno, con qué rol iba a tener la oposición en el Contralor. Se ha hablado bastante de los 40 cargos y qué sé yo. En realidad, del Poder Ejecutivo son 27. El resto de las responsabilidades tienen que ver con organismos de Contralor, como el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, que no es que el Frente Amplio allí tenga mayorías, es decir, ahí tiene que ser por acuerdo, si no, no se renuevan esos organismos. Y lo que logramos fue, bueno, establecer el Banco de Previsión Social, ACE y ANEP, son organismos en donde la oposición no va a tener directores. Ahí se votaron todos los directorios. Y en el caso del resto de las empresas públicas, los bancos y las unidades de Contralor, lo que se estableció fue la votación de las presidencias, ¿sí? Esto que permite, bueno, que hasta que la oposición tenga sus nombres, que muchos de ellos van a ser después de las elecciones de mayo, podamos empezar a elaborar los presupuestos, que la oposición a su vez participe de ese proceso de elaboración, que es donde se corta buena parte de la discusión política, ¿no? Es decir, cuánto se va a invertir, dónde van a estar los énfasis de las empresas públicas y de los diferentes organismos. Y bueno, y una vez que pasen las elecciones... ¿No es tarde esperar hasta mayo para, bueno, generar los directorios de las empresas? Bueno, eso es parte de, digamos, nosotros preferimos nombrar a los presidentes a esperar a mayo o junio para nombrar a todos, ¿no? Que hay que recordar lo que nos pasó hace 5 años. Digamos, tuvimos los directores frente amplistas durante varios meses. Y no es una situación buena ni para quien está ejerciendo la presidencia, ni para el gobierno. Claro. Entonces, nosotros priorizamos que se establezcan los presidentes. En algunos casos, si la oposición empieza a enviar los nombres, se podrán conformar completamente esos directorios. Y bueno, por ese lado el balance es positivo. Además, creo que fue en un clima... Eso iba a preguntar, ¿lo toman como una buena señal política que la oposición haya terminado votando estas veñas? En general creo que sí, fue una buena sesión. Teníamos que cumplir algunos requisitos en el caso de la ANEP, en donde la LUC establecía que tenían que comparecer en el Parlamento a hablar de cuál es el compromiso de política educativa. Teníamos diferencias naturales, ¿sí? Eso es parte de lo que establece el programa de gobierno del Frente Amplio y de lo que votó la ciudadanía y de lo que vamos a hacer en cada uno de esos organismos, en particular en la educación. Pero diría que el clima fue correcto, fue bueno y, a ver, es la misma actitud que tomamos nosotros hace 5 años, ¿no? Porque es lógico y razonable que quien tiene que definir las presidencias de los organismos es el gobierno, y el gobierno es mano en decir cuánto está dispuesto a otorgar en materia de Contralor
en el ordenamiento jurídico nuestro. ¿Los nombres que maneje la oposición van a ser fruto de análisis del oficialismo y habrá un ida y vuelta o se va a aceptar lo que se proponga por parte de la oposición? Bueno, eso habría que preguntárselo al Poder Ejecutivo en principio, ¿sí? Que es quien está llevando adelante la negociación. En general se parte de una base de que si no están, digamos, procesados, ¿no? De que no hay cuestionamientos legales, no se cuestionan los nombres porque el que define los nombres es el que lo propone, ¿no? Y se parte de esa base, aunque a veces hay sinsabores en esto, ¿no? Pero veremos qué es lo que proponen. En principio entendemos que no va a parecer nada raro y que son personas que son idóneas. Esta campaña electoral de cara a mayo, que ya ha arrancado, ha calentado los motores, más el episodio Bezosi, ¿cómo puede llegar a complicar, digamos, el diálogo que por ahora, bueno, viene siendo bien, como usted decía, entre el gobierno y la oposición en el Parlamento? Bueno, lo que pasa es que estamos en un quiebre cultural. ¿En un quiebre cultural? Y sí, a ver. Porque tenemos que entender que las intendencias no son estancias. ¿Sí? No es posible que se diga que hay un preso político. En todo caso, será un político preso. Es decir, cuando uno analiza la investigación, ¿sí? Y las cosas que se están planteando sobre cómo se utilizaron los recursos públicos, que no es hacer una gestión, porque gestión está bien. Cuando un intendente recibe un reclamo de un camino, está bien que haga algo para resolver ese camino. Ahora, cuando lo que está por detrás de eso es que voy a beneficiar solo a los que estaban dentro de mi lista, eso es clientelismo. Si en lugar de hacer un llamado yo contrato solo a las personas y después les exijo que me voten, bueno, eso es clientelismo. Por eso digo que hay un cambio cultural, ¿no? Que hay gente que no entiende lo que está pasando. Bueno, porque no podés hacer lo que quieras, porque hay normas, ¿sí? Está bien resolver los problemas a la gente, pero siempre en un marco de legalidad. Y esa es una parte del debate, que el Partido Nacional tiene que entender que no son patrones de estancia, que son intendentes y que los intendentes están atados a las normas jurídicas igual que cualquier otra persona, ¿sí? Eso por un lado. Y lo otro, no es aceptable que se diga que tenemos una fiscalía partidizada, no, y mucho menos por el Frente Amplio, porque esta misma fiscalía hace 4 meses le pidió el desafuero a uno de los principales senadores de la oposición, a Charles Carrera. Entonces, ¿cómo se sostiene lo mismo? No es sostenible. Esta fiscalía pidió el procesamiento del en aquel momento vicepresidente de la República. La misma fiscalía, la misma institución, con los mismos fiscales. Entonces, nos parece que es entrar por un camino que es complicado, porque la fiscalía es la garantía para todos, para todas las personas, más allá que sean políticas o no. Y además, en este caso particular, hay una investigación que es profunda, que es seria y que fue avalada por una jueza. O sea, no es solo la opinión de la fiscal. Y en todo caso, el intendente Bezosi tiene todas las garantías procesales para seguir adelante con su defensa. Lo que dice su colega Da Silva de que la huella digital de la doctora Alciaturi marca un antiblanquismo preocupante no es un argumento válido. Bueno, podríamos decir lo mismo. A ver, acá la principal fiscal de un caso que fue el caso Astesiano fue candidata por el Partido Nacional. Digamos, acá lo que hay que entender que las opiniones políticas de los fiscales, que las tendrán como cualquiera, no interfieren en sus decisiones judiciales, porque si no, tenemos que dar vuelta a todo el sistema. ¿Tampoco interfirió entonces en el caso de Fossati? No sé, hay que preguntárselo a Fossati, pero nosotros no cuestionamos a Fossati por eso. Porque acá lo que se está tratando de hacer es como poner una gran bolsa de que todo es lo mismo, ¿no? Bueno, el presidente del Frente Amplio cuestionó a Fossati más de Bueno, yo no lo cuestioné, no la cuestioné. Lo que entiendo que, en todo caso, la justicia tiene sus mecanismos para, si interfirieran esas opiniones, solucionar, digamos, esas carencias, ¿sí? Porque esto es un ataque que es grave.
Porque si no, todas las decisiones, todo lo que sean decisiones judiciales de acá en adelante van a estar tenidas por un partidismo que realmente me parece que no se sostiene por la gravedad de los hechos. Porque cuando uno ve qué es lo que está diciendo la fiscal y las pruebas que tiene, no se puede sostener que la fiscalía está partidizada. ¿Cuánto se dificulta el acuerdo para, bueno, votar a nivel parlamentario un nuevo fiscal de corte? Desde la Asociación de Magistrados Fiscales sostienen que hay como un impulso de debilitar a la fiscalía y no generar, digamos, el acuerdo necesario para terminar con esta situación de subrogante y luego atacar a la fiscalía. Es difícil, ¿no? Es difícil. Ojalá que podamos, ojalá que se pueda, porque como decía antes, nosotros entendemos que la Fiscalía es una institución importante, que tenemos que tener allí personas que sean idóneas, que sean independientes, que sean formadas técnicamente, que tengan trayectoria y tiene que haber personas. Yo me imagino que dentro del sistema judicial, dentro de la Fiscalía, tiene que haber fiscales en donde el sistema político pueda decir, bueno, ponemos la confianza acá. Está bien, pero como están dando las cosas, da la sensación de que gobierno y oposición están en las antípodas y vamos a tener subrogante de la subrogante durante años. Bueno, nosotros vamos a intentar que no. De hecho, la primera muestra de que tenemos intención de renovar los organismos de Contralor, por ejemplo, con el caso de la Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, es ahora, porque porque ya veníamos de una Corte Electoral con 10 años, ¿no? Porque siempre, digamos, el gobierno es mano. Claro. ¿Sí? Entonces, la intención y la voluntad política, el Frente Amplio la tiene y vamos a trabajar en ese sentido. Y el Frente Amplio ahora es gobierno. Antes no era gobierno. ¿Sí? Lo mismo que en materia de otros acuerdos que se quieran establecer. El que tiene la iniciativa es el gobierno. Y el gobierno en este sentido ha sido bastante explícito en querer renovar no solo la Fiscalía, sino todos los demás organismos que queden para renovar y en buscar una figura que además, digamos, trasciende periodos de gobierno, ¿no? Porque la Fiscalía no es un cargo que dure 5 años, que de alguna forma nos representa a todos en estas cuestiones, en que no sea una Fiscalía partidizada, en que tenga capacidad técnica y en que, bueno, dé garantías a la ciudadanía, no al sistema político. Sabini, al inicio de la charla usted mencionaba que algunas intendencias del Partido Nacional se manejan como estancias. ¿Las intendencias del Frente Amplio están exentas de esas prácticas, de esa cultura que debe ser cambiada, como usted decía? De cometer errores, no. De equivocarnos, no estamos vacunados. Eso está claro. Lo que sí, el Frente Amplio tiene una política, por ejemplo, de ingreso a las intendencias en Montevideo, en Canelones, muy estricta. ¿Y en Salto, donde hay cuestionamientos? En Salto seguramente hay cuestionamientos, sí, y no los comparto. Ahora... ¿No comparte los cuestionamientos o no comparte lo que hizo Lima? No comparto, digamos, si a mí me tocara ejercer una intendencia, no designaría a mi hermano. Ajá. ¿Está? Ahora, la política del Frente Amplio no ha sido esa. La política del Frente Amplio ha sido establecer el ingreso a las intendencias por concurso. Cuando nosotros empezamos a trabajar en la Intendencia de Canelones en el año 2006, en mi caso en el año 2006, como director de Juventud, hasta ese momento no se habían realizado un solo concurso. Había 4.700 funcionarios, 4.700 designaciones directas. El intendente, el secretario general, firmaba una resolución para que entraran las personas a trabajar. ¿Qué hizo el Frente Amplio? Empezó a hacer llamados. En esos llamados eran llamados públicos, abiertos, por sorteo o por características específicas de la tarea a cumplir por capacidad, ¿sí? Entonces, desde el 2005 a esta parte, en la Intendencia de Canelones se ha ingresado por concurso. Lo mismo pasó en Montevideo. Cuando empezó a gobernar el Frente Amplio Montevideo, empezó una cultura institucional diferente. Ya no había que llamar al intendente para entrar a trabajar. Y ese es parte del cambio cultural que yo mencionaba al principio, ¿sí? Acá tuvimos durante 15 años varios proyectos presentados por el Frente Amplio para regularizar, porque esta es la llave, porque acá está, digamos, en la cuestión, porque en La Valleja hay 3.200 funcionarios municipales. 3.200 funcionarios municipales. Es la principal fuente de trabajo de La Valleja.
todos por designación directa. Entonces, eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Porque justamente allí reside el peso político del intendente, en la posibilidad de decir, vos tenés trabajo, vos no tenés trabajo. Y eso es lo que hay que cambiar. ¿Cómo hay que cambiarlo? Bueno, entre otras cosas, legislando, y para esa legislación también se precisan mayorías especiales. Mayorías especiales con las cuales el Frente Amplio nunca contó, ¿sí? Y que nosotros, bueno, esto fue muy notorio con el caso del senador Adrián, ¿no? Con Adrián Peña, donde Adrián, bueno, presentó un proyecto. Adrián, digamos, en su trayectoria política estuvo bastante enfrentada a las autoridades políticas coloradas, ¿no? En aquel momento. Pero nosotros tenemos la intención de avanzar en ese sentido. No es lo único, ¿no? Porque, digamos, la parte de los funcionarios es una parte, es un aspecto de la gestión municipal. Después está la discrecionalidad en las compras directas, bueno, en las partidas que se utilizan, y también hay que transparentar muchísimo porque parte del meollo de esta cuestión de Besosi tiene que ver no solo con el ingreso de funcionarios, sino cómo se iban ejecutando los fondos públicos, por ejemplo, de las obras, ¿no? Sobrepagos, facturas, bueno, cheques sin fondo de ADEOM, etcétera, etcétera. Bien, senador, nos quedaron varios temas en el tintero. Usted tiene que irse más a la Asamblea General. Por ahora le ponemos puntos suspensivos y le agradecemos que nos haya acompañado. A ustedes, a ustedes.